San Isidro del Silencio. Así llamaban a aquel pueblo perdido en las montañas de Aragón, no porque fuera tranquilo, era tan ruidoso como cualquier aldea española, con sus gallos al alba, sus campanas llamando a misa, sus mujeres gritando en el mercado. Lo llamaban así porque había cosas de las que nadie hablaba, secretos que se guardaban bajo tierra, verdades que se enterraban junto a los muertos. Enero de 1867. El invierno mordía con dientes de lobo. Las calles de piedra brillaban con escarcha. El humo de las chimeneas subía recto hacia un cielo gris como plomo. Y en la iglesia de San Isidro Labrador, construcción de piedra gris que dominaba la plaza, el padre Gaspar había decidido que las campanas necesitaban limpieza. «Están llenas de mierda de palomas», gruñó, mirando hacia el campanario con disgusto. «Es una ofensa a Dios». Inés Serrano tenía 8 años, hija del herrero, niña delgada de ojos oscuros y trenzas negras. Cuando el cura le ordenó subir al campanario con un trapo y un cubo de agua, ella obedeció sin rechistar. En pueblos como aquel no se cuestionaba a los hombres de Dios. La escalera de piedra subía en espiral dentro de la torre, 123 escalones desgastados por siglos de pies, sin barandilla, solo pared de un lado y vacío del otro. Inés subió contando en voz baja. 1, 2, 3. Cuando llegó a la cámara de las campanas, el aire olía a metal oxidado y excrementos secos. 3 campanas colgaban de vigas de madera podrida. La grande, María; la mediana, José; la pequeña, Ángel. Inés mojó su trapo y comenzó a limpiar. Fue entonces cuando escuchó la voz, un susurro que venía de dentro de la campana María. «Niña, mira hacia abajo». Inés se asomó por el arco de piedra. Miró hacia la plaza, 57 metros más abajo, y en el reflejo de una ventana vio un rostro de mujer que no debería estar ahí, con ojos vacíos que la miraban directamente. Inés gritó, retrocedió. Su pie resbaló en el agua derramada y cayó 57 metros. Su madre, Catalina, estaba cosiendo dentro de la iglesia cuando escuchó el grito. Salió corriendo justo para ver el cuerpecito de su hija golpear las piedras de la plaza con un sonido horrible, como saco de huesos rompiéndose. La gente salió de sus casas, formaron círculo alrededor del cuerpo. Todos esperaban ver un cadáver, pero Inés estaba viva, consciente, y sus ojos estaban abiertos, completamente abiertos, más abiertos de lo normal. El doctor Herranz, médico del pueblo que había estudiado en Barcelona, se abrió paso entre la multitud. Se arrodilló, palpó el cuerpecito roto, huesos fracturados por todas partes, piernas en ángulos imposibles, brazo izquierdo doblado donde no había articulación, costillas hundidas, pero nada vital destruido. De alguna forma imposible, la niña había sobrevivido. «Llevadla a su casa», ordenó. «Cuidado, no mováis nada bruscamente». Mientras la transportaban en una puerta usada como camilla, el médico notó algo más. Los ojos de Inés no parpadeaban. «Inés», dijo gentilmente, «cierra los ojos, pequeña». Ella lo miró con esos ojos demasiado abiertos. «No puedo». El doctor trabajó durante horas, entablilló huesos, cosió cortes, dio láudano para el dolor. Y todo el tiempo, Inés lo miraba con ojos que no se cerraban nunca. «Es daño nervioso», explicó a los padres después. La caída afectó los nervios faciales. Los párpados están paralizados, no puede cerrarlos. «¿Se curará?», preguntó Catalina con voz rota. «No lo sé. Nunca he visto caso así». Sacó un frasquito de su maletín. «Gotas, para mantener los ojos húmedos, cada hora, día y noche, si no, perderá la vista». Catalina tomó el frasco. «Cada hora lo haré. Y mantened la habitación oscura. La luz constante sin protección de párpados causará dolor terrible». Las semanas pasaron.
Los huesos de Inés sanaban bien. Era joven, su cuerpo se recuperaba rápido, pero sus ojos permanecían abiertos, perpetuamente abiertos, y entonces comenzó a decir cosas que no debería saber. «Hay una mujer en vuestra habitación», le dijo a su madre una noche. «Tiene vestido azul, está llorando». «Inés, no digas tonterías. Se llama Lucía. Tenía 17 años. Don Alfonso la estranguló hace 20 años y la enterró bajo el granero». Catalina se quedó helada. «¿Cómo sabes ese nombre?» «Ella me lo dijo. Viene todas las noches, igual que los otros». «¿Qué otros?» «Los muertos que nadie recuerda, los que fueron asesinados y enterrados en secreto. Hay 53 en este pueblo, madre, y todos quieren que los vea. Porque yo...» Sus ojos sin párpados miraron fijamente el techo. «Yo no puedo cerrar los ojos, así que veo lo que todos vosotros cerráis los ojos para no ver». El miedo entró en el corazón de Catalina como cuchillo. Porque su hija sabía cosas imposibles, y pronto todo el pueblo lo sabría también. Bloco 2. Los secretos del pueblo. 6-7 min. Las historias se filtraban de la casa de los Serrano como sangre de una herida abierta. En pueblos pequeños, los secretos no duran. Las paredes son delgadas, las lenguas sueltas. Pronto, todo San Isidro del Silencio sabía que la niña que cayó del campanario estaba diciendo cosas imposibles de saber. Hablaba de Lucía, la criada de don Alfonso que huyó a Madrid hace 20 años. Pero según Inés, no huyó. Estaba bajo las tablas del granero, embarazada, estrangulada. Hablaba de Teresa, la esposa del molinero que murió de fiebres hace 3 años. Pero según Inés, fueron fiebres provocadas, arsénico mezclado en el vino, dosis pequeñas durante meses. Hablaba de los 3 niños que se perdieron en la nieve en el invierno de 1859. Pero según Inés, no se perdieron, los vendieron a gitanos que pasaban por el valle, vendidos por sus propios padres que no podían alimentarlos. Y con cada nombre que salía de sus labios, el pueblo se ponía más nervioso. Porque si ella sabía esas cosas que nadie había dicho nunca en voz alta, ¿qué más podía ver con esos ojos que nunca descansaban? Don Alfonso fue el primero en visitarla. Llegó de noche envuelto en su capa de lana, con olor a brandy y miedo. Entró al cuarto oscuro donde Inés yacía en su cama. La niña giró la cabeza hacia él, ese movimiento lento, antinatural, como lechuza siguiendo a su presa. «Dicen que hablas de cosas que no deberías saber. Veo cosas que vos preferís olvidar», respondió ella con voz de niña, pero con sabiduría que no debería tener. «¿Ves a alguna mujer?» Lucía. 17 años, cabello castaño, ojos verdes. La estrangulasteis el 14 de marzo de 1847 en el granero. Su último pensamiento fue para su madre muerta. «Al menos ahora la veré», pensó. Don Alfonso sacó una bolsa de cuero. La dejó caer sobre la mesa con tintineo de monedas. 200 pesetas para vuestra familia, pero no volvéis a mencionar ese nombre. ¿Entendido?» Inés no apartó sus ojos de él. ¿Creéis que el dinero la hace desaparecer? Está ahí mismo, detrás de vos, esperando que cerréis los ojos por última vez. Don Alfonso salió tambaleándose. Dejó el dinero, y esa noche soñó con manos alrededor de su garganta. Pero no fue el último visitante. El molinero vino, dejó 50 pesetas y una amenaza. «Los accidentes pasan, cuidado con decir demasiado». El padre de los niños vendidos vino con un cuchillo. «Si mencionas a mis hijos otra vez, te corto la lengua». Y con cada visita, Inés veía más. Porque los secretos atraían a los muertos como la carroña atrae a los cuervos. Son 53.
le dijo a su madre, mientras Catalina aplicaba las gotas que ahora eran rutina cada hora. 53 muertos que nadie lloró correctamente. Todos me muestran lo que les pasó y yo... Su voz se quebró. Yo no puedo cerrar los ojos para no verlos. ¿Qué quieren, hija? Justicia. Quieren que todos sepan, que todos vean, y dicen que pronto lo verán, cuando yo finalmente cierre los ojos. Catalina sintió frío en la espalda. ¿Qué pasará entonces? Todos en el pueblo cerrarán los suyos también, y nunca volverán a abrirlos. Los muertos cobrarán lo que se les debe. Tomarán la vida de quienes construyeron sus vidas sobre cuerpos olvidados. El pueblo comenzó a cambiar. Bloco 3. La agonía de los ojos abiertos. 6-7 min. Febrero llegó con viento que aullaba entre las montañas como alma en pena. La nieve se acumulaba contra las puertas. Los caminos se volvieron intransitables. San Isidro del Silencio quedó aislado del mundo. Pero eso no importaba. Lo que iba a suceder allí no necesitaba testigos externos. Inés se estaba consumiendo. Ya no era solo que sus ojos permanecieran abiertos, era que todo su cuerpo se rendía bajo el peso de lo imposible. Había perdido tanto peso que parecía esqueleto cubierto de piel. Sus mejillas se hundían, sus labios estaban agrietados y sangrantes, y esos ojos, esos malditos ojos, eran ahora lo único grande en su cara diminuta. El doctor Herranz venía cada día, no porque pudiera ayudar, ya había admitido su impotencia, sino porque sentía que era su deber presenciar lo imposible. «No duerme», le dijo a los padres de Inés con voz hueca. «Ni un segundo, llevo semanas observándola. El cuerpo humano no puede funcionar así. Debería haber muerto hace tiempo, pero algo la mantiene despierta, algo antinatural». «¿Cuánto tiempo más?», preguntó Tomás. El médico negó con la cabeza. «Días, quizás menos». Y tenía razón, porque Inés ya no hablaba mucho. Se quedaba tumbada en su cama, mirando el techo, los labios moviéndose sin sonido como si contara algo interminable. Cuando Catalina se acercaba a darle las gotas, ritual que continuaba cada hora como reloj, a veces Inés murmuraba cosas. «Ya son 62. 3 más se unieron anoche. Están todos esperando, todos mirándome, esperando que cierre los ojos». El pueblo vivía en terror constante. Ya no era solo pesadillas, era que las cosas comenzaron a suceder. Cosas que no podían explicarse. El reloj de la iglesia se detuvo a las 3 de la madrugada. Simplemente dejó de funcionar. El padre Gaspar intentó repararlo, pero aunque las manecillas se movían cuando las tocaba, volvían siempre a las 3 en punto. «La hora de la muerte de Cristo», murmuró doña Margarita al verlo. «Es señal». Los espejos comenzaron a comportarse extrañamente. La gente juraba ver reflejos que no correspondían, rostros que no eran los suyos, figuras paradas detrás de ellos cuando no había nadie. En casa del molinero, todos los espejos se rajaron la misma noche. Grietas que formaban patrones, como dedos agarrando desde dentro del cristal. El vino en la taberna se agriaba sin razón, barriles enteros se echaban a perder de la noche a la mañana, oliendo a vinagre y algo peor, como carne podrida. Y las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, no el repique normal, sino tañidos lentos, uno por uno, como en los entierros. El padre Gaspar subía corriendo al campanario, pero las cuerdas estaban quietas. Nadie las tocaba. Y sin embargo las campanas seguían sonando. Tañido, 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 como contando, como si marcaran cada uno de los muertos que esperaban. Don Alfonso se encerró en su mansión. No salía ni para misa. Sus criados decían que hablaba solo, que gritaba a habitaciones vacías.
No fue mi culpa. Ella me amenazó. Iba a arruinarme. Una noche, su mayordomo lo encontró en el granero. El mismo granero donde había matado a Lucía. Estaba cavando frenéticamente con las manos desnudas, arañando la tierra. «¿Qué hacéis, señor? Tengo que encontrarla. Tengo que sacarla de aquí. Quizás entonces me deje en paz». Pero no encontró nada. El cuerpo llevaba 20 años allí. Se había convertido en polvo, en nada, en todo. El molinero dejó de ir a casa. Dormía en la taberna, borracho todas las noches, llorando en su vino. La amaba, sollozaba a quien quisiera escuchar. Amaba a Teresa, pero iba a dejarme. ¿Entendéis? Iba a llevarse todo. El molino, el dinero, todo era suyo, herencia de su padre. Yo no iba a tener nada. ¿Qué se suponía que debía hacer? Nadie respondía. Solo lo miraban con ojos vacíos. Porque todos en ese pueblo tenían sus propias culpas, sus propios secretos. Quizás no habían matado a nadie, pero habían callado, habían mirado hacia otro lado, habían aceptado las mentiras convenientes, y ahora iban a pagar por ello. El 18 de febrero, Inés dejó de tomar agua. Catalina intentaba gotear líquido en su boca, pero la niña lo dejaba escurrir sin tragar. El 19 de febrero, su respiración se volvió irregular. Pausas largas, como si olvidara cómo respirar. Y el 20 de febrero, mientras nieve pesada caía sobre San Isidro del Silencio como mortaja, Inés finalmente habló con voz clara. Esta noche. Catalina, que estaba sentada a su lado, se incorporó bruscamente. ¿Qué has dicho? Esta noche, a medianoche. No puedo más, madre. Lo siento, he luchado. Pero mis ojos necesitan cerrarse. Solo una vez, solo para descansar. No, Inés, no, aguanta un poco más. Encontraremos la forma de... No hay forma. Los ojos sin párpados miraron a su madre con algo parecido a la paz. Ya está decidido. Los 64 están esperando, y cuando cierre los ojos ellos saldrán, y cobrarán lo que se les debe. ¿64? Dijiste que eran 53. Han venido más, de pueblos vecinos, de cementerios olvidados en las montañas. Todos los muertos sin justicia se han reunido aquí, porque saben que esta noche tendrán su oportunidad. Catalina comenzó a llorar. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Contigo? ¿Conmigo y con tu padre? Vosotros viviréis. No tenéis culpa, pero tendréis que ver, tendréis que vivir después. Y eso... Su voz se quebró. Eso será vuestro castigo. Sobrevivir cuando todos los demás mueran. Tomás salió corriendo a la calle. Aunque era mediodía, el cielo estaba oscuro como atardecer. La nieve caía tan densa que apenas se veía a 3 metros de distancia. «¡Esta noche!», gritó golpeando puertas. «Inés dice que es esta noche. Cerrad vuestras casas. No salgáis. No miréis por las ventanas». El pánico se desató. Las familias corrieron a sus hogares, clavaron tablas en las ventanas, empujaron muebles contra las puertas. Juntaron comida, velas, agua. El padre Gaspar intentó tocar las campanas, llamada de emergencia a misa. Pero cuando tiró de las cuerdas, las campanas no respondieron. Tiraba y tiraba, pero solo silencio, como si algo las hubiera amordazado. El sol se puso a las 6. Para las 7, el pueblo estaba en completa oscuridad. No había luna. Las estrellas ocultas por nubes bajas, y en cada casa, detrás de puertas cerradas y ventanas tapadas, las familias se acurrucaban juntas, esperando. El reloj de la iglesia, que llevaba semanas parado en las 3, de repente comenzó a moverse. Tic, tac, tic, tac. Avanzando lentamente hacia la medianoche, y en su cuarto oscuro, Inés yacía en su cama por última vez. «Madre», llamó. Catalina entró llorando.
Estoy aquí, mi amor. Decida al mundo lo que pasó. Cuando amanezca, cuando todo haya terminado, contad la historia para que sepan que los muertos siempre cobran sus deudas. Te lo prometo. Inés intentó sonreír. Os quiero. Yo también te quiero. Más que a mi vida. Y entonces, mientras el reloj se acercaba inexorablemente a la medianoche, mientras San Isidro del Silencio contenía su último aliento colectivo, mientras 64 espíritus se reunían en las sombras esperando su momento, los párpados de Inés comenzaron a temblar. Por primera vez en 2 meses, comenzaron a cerrarse. Bloco 4, medianoche. 6, 7 min. El reloj de la iglesia marcaba las 11:58. 2 minutos para medianoche. En cada casa de San Isidro del Silencio, las familias esperaban en oscuridad casi total. Solo velas titilaban débilmente, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Nadie hablaba, ni siquiera los niños lloraban. Era como si el pueblo entero hubiera olvidado cómo hacer ruido. Tic, tac. El reloj continuaba su marcha inexorable. 11:59. En su cuarto, Inés yacía inmóvil. Catalina sostenía su mano, una mano tan delgada que parecía hecha solo de hueso y piel traslúcida. Tomás estaba de pie junto a la puerta, incapaz de acercarse más, incapaz de alejarse. «Madre», susurró Inés, «ya los veo a todos. Están llenando la habitación, el cuarto, la casa, las calles». «¿Quiénes, hija?» «Todos los muertos, los 64, y hay más viniendo, de las montañas, de los valles, de cementerios que nadie visita, todos caminando hacia aquí, esperando». Los párpados de Inés temblaban, luchando, cayendo lentamente como cortinas de teatro al final de una obra macabra. «Duele tanto mantenerlos abiertos», lloró. «Por favor, madre, dejadme descansar». «Solo una vez». Catalina quería gritar, «No, mantén los ojos abiertos». Quería sujetar físicamente esos párpados, forzarlos a permanecer arriba, pero era su hija, su pequeña, y llevaba 2 meses sufriendo lo imposible. «Descansa, mi amor», susurró finalmente, «descansa». Medianoche. El reloj de la iglesia dio la primera campanada, y en ese momento exacto, los ojos de Inés Serrano se cerraron, completamente, por primera vez desde su caída del campanario. Sus párpados cayeron suavemente sobre esos ojos que habían visto demasiado, sabían demasiado, soportado demasiado. Y con ese simple acto, tan natural para cualquier ser humano, pero que para ella había sido imposible durante 2 meses, todo cambió. La segunda campanada. En su mansión en la colina, don Alfonso estaba de pie frente a la ventana de su estudio, mirando hacia el pueblo cubierto de nieve. Tenía una copa de brandy en una mano y su pistola en la otra. «No es real», murmuraba. «No es real. Son imaginaciones de viejo borracho». La tercera campanada. Y entonces vio algo en el reflejo del cristal de la ventana. Un rostro detrás de él. Lucía. Se volvió bruscamente, levantando la pistola. No había nadie. Pero cuando volvió a mirar el reflejo, ella seguía ahí, más cerca ahora. La cuarta campanada. Don Alfonso retrocedió. Su espalda golpeó el escritorio. La pistola temblaba en su mano. «No, no es posible. Estás muerta. Te enterré hace 20 años». En el reflejo, Lucía extendió las manos pálidas, con dedos largos, acercándose a su garganta, la quinta campanada. Don Alfonso sintió presión en su cuello, pero no había nada visible, solo la sensación de manos apretando más fuerte. Dejó caer la pistola. Sus propias manos fueron a su garganta, intentando quitar las manos invisibles, pero no podían agarrar nada, solo aire. Aire que se volvía imposible de respirar. La sexta campanada. Los ojos de don Alfonso comenzaron a cerrarse, no porque quisiera,
sino porque manos invisibles los presionaban, como se hace con los cadáveres, para cerrarles los ojos en paz eterna. La séptima campanada. En el molino, el molinero estaba borracho sobre su mesa, rodeado de botellas vacías. Escuchó un sonido. Pasos en el piso de arriba. Pasos en la habitación que había sido de Teresa. ¿Quién anda ahí?, gritó, tambaleándose al ponerse de pie. Silencio. La octava campanada. Subió las escaleras tropezando. Empujó la puerta de la habitación, vacía, pero olía a perfume, el perfume que Teresa usaba, lavanda y romero. Teresa, susurró. Teresa, si eres tú, lo siento tanto. La novena campanada. La puerta detrás de él se cerró de golpe y entonces la sintió. Manos en sus hombros, frías como hielo. Se volvió. Nada. Pero las manos seguían ahí, bajando por sus brazos, entrelazándose con sus dedos, como solían hacer cuando estaban enamorados. Antes de que él la envenenara, la décima campanada. Perdóname, lloró. Por favor, perdóname. Las manos lo guiaron gentilmente hacia la ventana. La abrieron. El viento helado entró rugiendo. No, sé lo que quieres que haga. Pero sí lo sabía. La 11ª campanada. El molinero se subió al alféizar de la ventana, no porque quisiera, sino porque manos invisibles lo empujaban con ternura implacable. Teresa, por favor, y saltó, o lo empujaron. En la oscuridad y la nieve nadie podría decir cuál fue. La 12ª campanada. Por todo San Isidro del Silencio las puertas comenzaron a abrirse, no desde fuera, desde dentro. Las familias que se habían barricado en sus casas, que habían empujado muebles contra las entradas, veían horrorizadas cómo esas puertas se abrían de par en par, y por ellas entraban formas, sombras con forma humana, algunas reconocibles, otras solo siluetas de lo que alguna vez fueron personas. Los 64. Y venían por los que les habían hecho daño, por los que habían callado, por los que habían construido vidas cómodas sobre sus huesos olvidados. El padre que vendió a sus 3 hijos vio a esos niños parados al pie de su cama. No fantasmas transparentes, sino sólidos, reales, con ojos que lo acusaban. «Papá», dijeron al unísono. «¿Por qué lo hiciste?», intentó gritar. Pero manos pequeñas cubrieron su boca, dedos infantiles le cerraron los ojos y no volvió a abrirlos. La mujer que ahogó a su bebé ilegítima en la fuente vio agua brotar de las piedras de su chimenea, agua fría que comenzó a llenar su casa. Subiendo, intentó escapar, pero las puertas no se abrían y en el agua vio algo flotando hacia ella, algo pequeño, algo que lloraba. El hombre que colgó a Martín en 1823, ahora un anciano de 86 años, ciego y postrado en cama, sintió cuerda alrededor de su cuello. No podía verla, pero podía sentirla, apretando, elevándolo de la cama, colgándolo, como él había hecho con un inocente décadas atrás. Uno por uno, en la oscuridad de medianoche, los culpables pagaron. No todos murieron de la misma forma. Cada muerte fue específica, personal, relacionada con el pecado cometido. Los que estrangularon fueron estrangulados. Los que envenenaron sintieron veneno quemar sus gargantas. Los que enterraron vivos sintieron tierra llenar sus pulmones. Los que callaron sintieron sus lenguas hincharse hasta asfixiarlos. Justicia perfecta. Justicia terrible. Y cuando el reloj terminó de dar las 12 campanadas, cuando el último tañido se desvaneció en la noche nevada, San Isidro del Silencio quedó en silencio de verdad. Silencio de tumba. En la casa de los Serrano, Catalina sostenía el cuerpo de su hija. Inés había muerto en el momento exacto en que sus ojos se cerraron,
como si mantenerlos abiertos hubiera sido lo único que la mantenía viva. «Descansa, mi niña», lloró Catalina. «Descansa al fin». Afuera, en las calles cubiertas de nieve, nada se movía. El pueblo había muerto, no todos, pero casi. Los inocentes, los pocos que realmente no sabían nada, que no habían callado conscientemente, esos sobrevivieron. Pero eran menos de 20 en un pueblo de 200. Amaneció. El sol salió sobre las montañas de Aragón como todas las mañanas, desde que el mundo fue creado. Indiferente, eterno, sin importarle lo que los seres humanos hicieran en la oscuridad. La nieve había dejado de caer durante la noche. Ahora cubría San Isidro del Silencio con manto blanco y pristino que ocultaba, al menos temporalmente, lo que había sucedido debajo. Catalina fue la primera en salir. Había pasado la noche entera sosteniendo el cuerpo de su hija, llorando hasta no tener más lágrimas. Tomás había intentado sacarla del cuarto, pero ella se negó. «Necesita que alguien la sostenga», había dicho. «Ha estado tan sola, viendo cosas terribles, sola. No voy a dejarla sola ahora». Pero cuando la luz gris del alba entró por la ventana, cuando escuchó el silencio absoluto del pueblo, ni siquiera los gallos cantaban, supo que tenía que ver, tenía que saber. Bajó las escaleras. Tomás la esperaba al pie, con rostro gris y demacrado. «No salgas», le dijo. «No queremos saber». «Tenemos que saber», respondió ella. «Inés me hizo prometer que contaría la historia. No puedo contarla sin saber qué pasó». Abrió la puerta. La calle estaba vacía, completamente vacía. Ninguna persona, ningún movimiento, ningún sonido excepto el viento silbando entre las casas. Catalina caminó lentamente por la calle principal, sus pasos crujiendo en la nieve virgen. Tomás la seguía unos pasos atrás, mirando a todas partes, esperando, no sabía qué. La puerta de la casa de los García estaba abierta de par en par. Nieve había entrado, cubriendo el suelo de la entrada. Catalina se asomó y retrocedió con un grito ahogado. El padre García estaba colgado de una viga del techo, no con cuerda. No había cuerda visible, pero su cuello estaba marcado como si algo invisible lo hubiera ahorcado. Sus ojos estaban cerrados. Para siempre. Su esposa estaba en el suelo debajo de él, también muerta, ojos cerrados, sin marcas visibles, como si simplemente hubiera decidido dejar de vivir. «Ella sabía», murmuró Tomás, mirando desde la puerta sin atreverse a entrar. Sabía lo que su marido hizo con el hijo, y calló. Durante años siguieron caminando, casa tras casa, puerta tras puerta, y en cada una, muerte. Don Alfonso en su estudio, tirado en el suelo, rostro morado, marcas de dedos en su garganta, aunque no había nadie más en la habitación. La pistola a medio metro de su mano. No la había usado. Había muerto antes de poder hacerlo. El molinero en la nieve bajo su ventana. Cuello roto. Ojos cerrados mirando al cielo gris. Expresión de paz en su rostro. Paz que no merecía, pero que aparentemente había encontrado en los últimos segundos de su vida. La mujer que ahogó a su bebé. Encontrada en su casa inundada, aunque no había fuente de agua cercana. Muerta con expresión de terror congelada en su rostro, como si hubiera visto algo terrible en el momento final. El hombre que vendió a sus hijos, en su cama, muerto, pero con algo extraño. Sus manos estaban cerradas como si sostuvieran algo. Y cuando Catalina miró más de cerca, vio marcas en sus palmas, pequeñas, del tamaño de manos de niños. Contaron los muertos mientras el sol subía lentamente. 183, de un pueblo de 200. Solo 17 sobrevivientes. Y todos los sobrevivientes tenían algo en común. Cuando Catalina y Tomás los encontraron, emergiendo temblorosos de sus casas, todos dijeron lo mismo. No sabíamos.
Juro por Dios que no sabíamos. Estaba doña Margarita, la mujer devota que rezaba 5 rosarios al día. Había sobrevivido porque realmente era inocente. Su fe no era performance, era genuina. Estaba el panadero, que había llegado al pueblo solo 3 años atrás. No conocía los secretos antiguos, no podía haber callado lo que nunca supo. Estaba la maestra, una mujer de 30 años que enseñaba a los niños del pueblo. Había sospechado cosas. ¿Cómo no hacerlo? Pero era forastera, sin poder, sin voz. ¿Qué podría haber hecho? Y estaban otros, pocos, tan pocos, los verdaderamente inocentes, o al menos no lo suficientemente culpables para merecer la venganza de los muertos. El padre Gaspar no estaba entre los muertos. Lo encontraron en la iglesia, arrodillado ante el altar, vivo, pero cambiado. Su cabello se había vuelto completamente blanco durante la noche, no gris, blanco como nieve, y sus ojos, tenían esa mirada vacía de alguien que ha visto cosas que rompen la mente. «Los vi», murmuraba cuando Catalina entró. «Los vi a todos, caminando por las calles, los 64 y otros más, cientos, miles, todos los muertos sin justicia, no solo de este pueblo, de todas partes, todos reunidos aquí, porque ella, la niña, les abrió camino. Padre, tenía razón», gritó de repente, volviéndose hacia ella con ojos enloquecidos. «Inés tenía razón. Este pueblo fue construido sobre huesos, sobre mentiras, y Dios permitió que los muertos cobraran su deuda. ¿Por qué sobrevivisteis vos?» El cura se rió. Sonido terrible, sin alegría. ¿Sobrevivir? Esto no es sobrevivir, es castigo peor que muerte. Tengo que vivir sabiendo. Tengo que cargar con el conocimiento de lo que este pueblo era realmente. Tengo que... Su voz se quebró. Tengo que decir misa en iglesia vacía, predicar a bancos vacíos, perdonar pecados que ya fueron castigados por mano más justa que la mía. Se volvió de nuevo al altar. Soy testigo, como lo fue ella, pero mientras ella podía ver con ojos abiertos, yo tendré que vivir con ojos cerrados, porque cada vez que cierro los ojos, los veo, a todos ellos, recordándome que la justicia de Dios es real y es terrible. Tardaron 3 días en enterrar a todos los muertos. No había suficientes personas vivas para cavar 183 tumbas. Así que cavaron una grande, una fosa común en el cementerio detrás de la iglesia. Irónico, pensó Catalina, que fueran enterrados junto a aquellos a quienes habían matado o traicionado. Pero quizás era apropiado. En la muerte, todos iguales. Inés fue enterrada aparte, en tumba individual bajo el árbol más viejo del cementerio. Catalina insistió. Ella no era como ellos, dijo cuando el padre Gaspar sugirió incluirla en la fosa común. Ella fue víctima tanto como instrumento. Merece descansar en paz. En su lápida, simple piedra que Tomás talló con sus propias manos, escribieron Inés Serrano, 1859-1868. La niña que vio demasiado y cerró sus ojos para que otros abrieran los suyos. Las autoridades llegaron 2 semanas después, cuando finalmente alguien en el valle vecino notó que no había señales de vida en San Isidro. Vinieron soldados, investigadores, un juez de Zaragoza. Examinaron los cuerpos, los que aún no habían sido enterrados. Interrogaron a los sobrevivientes. Buscaron explicaciones racionales: envenenamiento del agua, gas tóxico de las minas abandonadas, alguna enfermedad desconocida que causaba muerte súbita. Escribieron informes, hicieron teorías, documentaron todo meticulosamente. Pero ninguna de sus explicaciones podía dar cuenta de ciertos detalles. ¿Por qué solo murieron los culpables de crímenes específicos?
¿Por qué las muertes correspondían tan precisamente a los métodos de asesinato que habían cometido? ¿Por qué los sobrevivientes, sin excepción, eran personas sin culpa significativa? El informe oficial concluyó: causa indeterminada, posiblemente relacionada con histeria colectiva y suicidios en masa provocados por invierno severo y aislamiento. Pero todos los que estuvieron allí sabían la verdad. El pueblo había muerto porque los muertos exigieron justicia y la obtuvieron. San Isidro del Silencio fue abandonado. Los 17 sobrevivientes se marcharon en cuanto pudieron. Algunos fueron a Zaragoza, otros a Barcelona, unos pocos a Madrid. Ninguno volvió jamás. El pueblo quedó vacío. Las casas comenzaron a derrumbarse. La iglesia perdió tejas. Las calles se llenaron de maleza. En 20 años, San Isidro del Silencio se había convertido en ruina. En 50 años casi había desaparecido completamente, devorado por la montaña que lo rodeaba. Hoy, más de 150 años después, apenas quedan piedras, muros derrumbados. La silueta del campanario aún se alza tercamente, negándose a caer completamente. Y si vas allí, pocos lo hacen, porque el lugar tiene reputación. Dicen que puedes escuchar cosas en la noche. Susurros, pasos que no dejan huellas. Y a veces, el sonido de campanas que ya no existen tocando medianoche. Catalina vivió hasta los 62 años. Se mudó a Zaragoza, donde nadie conocía su historia. Se volvió a casar, un hombre bondadoso que le dio 2 hijos más, pero nunca olvidó a Inés. Y antes de morir, en 1901, escribió todo lo que había pasado en un cuaderno que guardó en una caja de metal, sellada, con instrucciones de que no fuera abierta hasta 100 años después de su muerte. Esa caja fue encontrada en 2001, en el ático de una casa en Zaragoza, por un historiador que investigaba pueblos abandonados de Aragón. Cuando la abrió y leyó el cuaderno, no podía creer lo que estaba leyendo. Investigó, buscó en archivos, y encontró el informe oficial de 1868. Encontró registros de defunción, encontró el pueblo abandonado. Todo era verdad. O al menos los hechos básicos eran verdad. Un pueblo donde 183 personas murieron en una noche sin explicación médica clara. Lo demás, la niña que nunca cerró los ojos, los muertos que caminaron, la justicia vengativa, eso podía ser embellecimiento, trauma, memoria distorsionada por el dolor, o podía ser verdad exacta. El historiador escribió un libro sobre el caso. Se publicó en 2003. Y desde entonces, San Isidro del Silencio, o lo que queda de él, ha recibido visitantes ocasionales, curiosos, buscadores de emociones, investigadores paranormales. La mayoría no encuentra nada excepto ruinas y silencio, pero algunos, muy pocos, reportan cosas extrañas. Una sensación de ser observado, susurros en idioma que no reconocen y, sobre todo, esto es lo más común, la sensación de que no pueden cerrar los ojos, que si lo hacen, verán algo que no quieren ver. En 2015, un equipo de documentalistas españoles fue a San Isidro para hacer película sobre la historia. Pasaron 3 noches allí, filmando las ruinas, entrevistando a historiadores locales, recreando eventos. La primera noche, todo fue normal. La segunda noche, las cámaras captaron algo extraño. Orbes de luz, interferencias en el audio, voces que no deberían estar allí. La tercera noche, a medianoche exactamente, todas las cámaras dejaron de funcionar simultáneamente. Y el director, hombre escéptico de 40 años que no creía en fantasmas, juró que vio algo, una niña, de pie entre las ruinas del campanario, mirándolo con ojos que no parpadeaban. Salieron del pueblo esa misma noche. No terminaron la filmación. El proyecto fue abandonado. Las cintas fueron guardadas en archivo. Nunca se mostró el documental.
Hoy, si buscas San Isidro del Silencio en Internet, encuentras muy poco. Una mención breve en Wikipedia como pueblo abandonado de Aragón, despoblado en circunstancias misteriosas en 1868. Algunas fotos de turistas valientes que caminaron hasta las ruinas. Y foros donde la gente discute si la historia es real o leyenda urbana. La mayoría concluye que es leyenda, que Catalina inventó o exageró, que los muertos no caminan, que no hay tal cosa como justicia sobrenatural. Pero en las montañas de Aragón, los viejos saben mejor. No van cerca de esas ruinas. No pronuncian el nombre del pueblo después del anochecer, y cuando cuentan la historia a sus nietos, en voz baja, junto al fuego, siempre terminan con la misma advertencia. Los muertos recuerdan, siempre recuerdan, y si les debes algo, si callaste cuando debiste hablar, si enterraste verdades que debían ser conocidas, eventualmente vendrán a cobrarlo. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero algún día, cuando cierres los ojos para dormir, abrirás otro tipo de ojos y verás lo que siempre estuvo ahí, esperando. Bloco 5. El pueblo que amaneció muerto. Epílogo 10-12 Min. Amaneció. El sol salió sobre las montañas de Aragón, como todas las mañanas desde que el mundo fue creado. Indiferente, eterno, sin importarle lo que los seres humanos hicieran en la oscuridad. La nieve había dejado de caer durante la noche. Ahora cubría San Isidro del Silencio con manto blanco y pristino que ocultaba, al menos temporalmente, lo que había sucedido debajo. Catalina fue la primera en salir. Había pasado la noche entera sosteniendo el cuerpo de su hija, llorando hasta no tener más lágrimas. Tomás había intentado sacarla del cuarto, pero ella se negó. Necesita que alguien la sostenga, había dicho. Ha estado tan sola, viendo cosas terribles, sola. No voy a dejarla sola ahora. Pero cuando la luz gris del alba entró por la ventana, cuando escuchó el silencio absoluto del pueblo, ni siquiera los gallos cantaban, supo que tenía que ver. Tenía que saber. Bajó las escaleras. Tomás la esperaba al pie, con rostro gris y demacrado. No salgas, le dijo. No queremos saber. Tenemos que saber, respondió ella. Inés me hizo prometer que contaría la historia. No puedo contarla sin saber qué pasó. Abrió la puerta. La calle estaba vacía, completamente vacía. Ninguna persona, ningún movimiento, ningún sonido excepto el viento silbando entre las casas. Catalina caminó lentamente por la calle principal, sus pasos crujiendo en la nieve virgen. Tomás la seguía unos pasos atrás, mirando a todas partes, esperando, no sabía qué. La puerta de la casa de los García estaba abierta de par en par. Nieve había entrado, cubriendo el suelo de la entrada. Catalina se asomó y retrocedió con un grito ahogado. El padre García estaba colgado de una viga del techo. No con cuerda, no había cuerda visible, pero su cuello estaba marcado como si algo invisible lo hubiera ahorcado. Sus ojos estaban cerrados, para siempre. Su esposa estaba en el suelo debajo de él, también muerta, ojos cerrados, sin marcas visibles, como si simplemente hubiera decidido dejar de vivir. Ella sabía, murmuró Tomás, mirando desde la puerta sin atreverse a entrar. Sabía lo que su marido hizo con el hijo y cayó durante años. Siguieron caminando, casa tras casa, puerta tras puerta, y en cada una, muerte. Don Alfonso en su estudio, tirado en el suelo, rostro morado, marcas de dedos en su garganta, aunque no había nadie más en la habitación. La pistola a medio metro de su mano. No la había usado. Había muerto antes de poder hacerlo. El molinero en la nieve bajo su ventana, cuello roto, ojos cerrados mirando al cielo gris, expresión de paz en su rostro.
paz que no merecía, pero que aparentemente había encontrado en los últimos segundos de su vida. La mujer que ahogó a su bebé. Encontrada en su casa inundada, aunque no había fuente de agua cercana, muerta con expresión de terror congelada en su rostro, como si hubiera visto algo terrible en el momento final. El hombre que vendió a sus hijos, en su cama, muerto, pero con algo extraño. Sus manos estaban cerradas como si sostuvieran algo, y cuando Catalina miró más de cerca, vio marcas en sus palmas, pequeñas, del tamaño de manos de niños. Contaron los muertos mientras el sol subía lentamente. 183. De un pueblo de 200, solo 17 sobrevivientes. Y todos los sobrevivientes tenían algo en común. Cuando Catalina y Tomás los encontraron, emergiendo temblorosos de sus casas, todos dijeron lo mismo. No sabíamos. Juro por Dios que no sabíamos. Estaba doña Margarita, la mujer devota que rezaba 5 rosarios al día. Había sobrevivido porque realmente era inocente. Su fe no era performance, era genuina. Estaba el panadero, que había llegado al pueblo solo 3 años atrás. No conocía los secretos antiguos, no podía haber callado lo que nunca supo. Estaba la maestra, una mujer de 30 años que enseñaba a los niños del pueblo. Había sospechado cosas, ¿cómo no hacerlo? Pero era forastera, sin poder, sin voz. ¿Qué podría haber hecho? Y estaban otros, pocos, tan pocos, los verdaderamente inocentes, o al menos no lo suficientemente culpables para merecer la venganza de los muertos. El padre Gaspar no estaba entre los muertos. Lo encontraron en la iglesia, arrodillado ante el altar, vivo, pero cambiado. Su cabello se había vuelto completamente blanco durante la noche, no gris, blanco como nieve. Y sus ojos tenían esa mirada vacía de alguien que ha visto cosas que rompen la mente. Los vi, murmuraba cuando Catalina entró. Los vi a todos, caminando por las calles, los 64 y otros más, cientos, miles, todos los muertos sin justicia, no solo de este pueblo, de todas partes. Todos reunidos aquí, porque ella, la niña, les abrió camino. «Padre, tenía razón», gritó de repente, volviéndose hacia ella con ojos enloquecidos. Inés tenía razón. Este pueblo fue construido sobre huesos, sobre mentiras. Y Dios permitió que los muertos cobraran su deuda. ¿Por qué sobrevivisteis vos? El cura se rió, sonido terrible sin alegría. ¿Sobrevivir? Esto no es sobrevivir. Es castigo peor que muerte. Tengo que vivir sabiendo. Tengo que cargar con el conocimiento de lo que este pueblo era realmente. Tengo que... Su voz se quebró. Tengo que decir misa en iglesia vacía, predicar a bancos vacíos, perdonar pecados que ya fueron castigados por mano más justa que la mía. Se volvió de nuevo al altar. Soy testigo, como lo fue ella. Pero mientras ella podía ver con ojos abiertos, yo tendré que vivir con ojos cerrados, porque cada vez que cierro los ojos, los veo, a todos ellos, recordándome que la justicia de Dios es real y es terrible. Tardaron 3 días en enterrar a todos los muertos. No había suficientes personas vivas para cavar 183 tumbas, así que cavaron una grande, una fosa común en el cementerio detrás de la iglesia. Irónico, pensó Catalina, que fueran enterrados junto a aquellos a quienes habían matado o traicionado. Pero quizás era apropiado. En la muerte, todos iguales. Inés fue enterrada aparte, en tumba individual bajo el árbol más viejo del cementerio. Catalina insistió. Ella no era como ellos, dijo cuando el padre Gaspar sugirió incluirla en la fosa común. Ella fue víctima tanto como instrumento. Merece descansar en paz. En su lápida, simple piedra que Tomás talló con sus propias manos, escribieron Inés Serrano,
1859-1868, la niña que vio demasiado y cerró sus ojos para que otros abrieran los suyos. Las autoridades llegaron 2 semanas después, cuando finalmente alguien en el valle vecino notó que no había señales de vida en San Isidro. Vinieron soldados, investigadores, un juez de Zaragoza, examinaron los cuerpos, los que aún no habían sido enterrados. Interrogaron a los sobrevivientes. Buscaron explicaciones racionales: envenenamiento del agua, gas tóxico de las minas abandonadas, alguna enfermedad desconocida que causaba muerte súbita. Escribieron informes, hicieron teorías, documentaron todo meticulosamente. Pero ninguna de sus explicaciones podía dar cuenta de ciertos detalles. ¿Por qué solo murieron los culpables de crímenes específicos? ¿Por qué las muertes correspondían tan precisamente a los métodos de asesinato que habían cometido? ¿Por qué los sobrevivientes, sin excepción, eran personas sin culpa significativa? El informe oficial concluyó: causa indeterminada, posiblemente relacionada con histeria colectiva y suicidios en masa provocados por invierno severo y aislamiento. Pero todos los que estuvieron allí sabían la verdad. El pueblo había muerto porque los muertos exigieron justicia y la obtuvieron. San Isidro del Silencio fue abandonado. Los 17 sobrevivientes se marcharon en cuanto pudieron. Algunos fueron a Zaragoza, otros a Barcelona, unos pocos a Madrid. Ninguno volvió jamás. El pueblo quedó vacío, las casas comenzaron a derrumbarse, la iglesia perdió tejas, las calles se llenaron de maleza. En 20 años, San Isidro del Silencio se había convertido en ruina. En 50 años, casi había desaparecido completamente, devorado por la montaña que lo rodeaba. Hoy, más de 150 años después, apenas quedan piedras, muros derrumbados. La silueta del campanario aún se alza tercamente, negándose a caer completamente. Y si vas allí, pocos lo hacen porque el lugar tiene reputación. Dicen que puedes escuchar cosas en la noche, susurros, pasos que no dejan huellas. Y a veces, el sonido de campanas que ya no existen, tocando medianoche. Catalina vivió hasta los 62 años. Se mudó a Zaragoza, donde nadie conocía su historia. Se volvió a casar, un hombre bondadoso que le dio 2 hijos más. Pero nunca olvidó a Inés. Y antes de morir, en 1901, escribió todo lo que había pasado, en un cuaderno que guardó en una caja de metal, sellada, con instrucciones de que no fuera abierta hasta 100 años después de su muerte. Esa caja fue encontrada en 2001, en el ático de una casa en Zaragoza, por un historiador que investigaba pueblos abandonados de Aragón. Cuando la abrió y leyó el cuaderno, no podía creer lo que estaba leyendo. Investigó, buscó en archivos y encontró el informe oficial de 1868. Encontró registros de defunción, encontró el pueblo abandonado. Todo era verdad. O al menos los hechos básicos eran verdad. Un pueblo donde 183 personas murieron en una noche sin explicación médica clara. Lo demás, la niña que nunca cerró los ojos, los muertos que caminaron, la justicia vengativa, eso podía ser embellecimiento, trauma, memoria distorsionada por el dolor, o podía ser verdad exacta. El historiador escribió un libro sobre el caso, se publicó en 2003. Y desde entonces, San Isidro del Silencio, o lo que queda de él, ha recibido visitantes ocasionales, curiosos, buscadores de emociones, investigadores paranormales. La mayoría no encuentra nada excepto ruinas y silencio, pero algunos, muy pocos, reportan cosas extrañas. Una sensación de ser observado, susurros en idioma que no reconocen y, sobre todo, esto es lo más común, la sensación de que no pueden cerrar los ojos, que si lo hacen, verán algo que no quieren ver.
En 2015, un equipo de documentalistas españoles fue a San Isidro para hacer películas sobre la historia. Pasaron 3 noches allí, filmando las ruinas, entrevistando a historiadores locales, recreando eventos. La primera noche, todo fue normal. La segunda noche, las cámaras captaron algo extraño, orbes de luz, interferencias en el audio, voces que no deberían estar allí. La tercera noche, a medianoche exactamente, todas las cámaras dejaron de funcionar simultáneamente. Y el director, hombre escéptico de 40 años que no creía en fantasmas, juró que vio algo. Una niña, de pie entre las ruinas del campanario, mirándolo con ojos que no parpadeaban. Salieron del pueblo esa misma noche. No terminaron la filmación. El proyecto fue abandonado. Las cintas fueron guardadas en archivo. Nunca se mostró el documental. Hoy, si buscas San Isidro del Silencio en Internet, encuentras muy poco. Una mención breve en Wikipedia como pueblo abandonado de Aragón, despoblado en circunstancias misteriosas en 1868. Algunas fotos de turistas valientes que caminaron hasta las ruinas y foros donde la gente discute si la historia es real o leyenda urbana. La mayoría concluye que es leyenda, que Catalina inventó o exageró, que los muertos no caminan, que no hay tal cosa como justicia sobrenatural, pero en las montañas de Aragón los viejos saben mejor, no van cerca de esas ruinas. No pronuncian el nombre del pueblo después del anochecer, y cuando cuentan la historia a sus nietos, en voz baja, junto al fuego, siempre terminan con la misma advertencia. Los muertos recuerdan, siempre recuerdan, y si les debes algo, si callaste cuando debiste hablar, si enterraste verdades que debían ser conocidas, eventualmente vendrán a cobrarlo. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero algún día, cuando cierres los ojos para dormir, abrirás otro tipo de ojos. Y verás lo que siempre estuvo ahí, esperando. Epílogo final. En el Museo de Historia de Aragón, en Zaragoza, hay una sala pequeña dedicada a pueblos abandonados. En una vitrina, entre otros artefactos, hay un objeto peculiar. Un frasco pequeño de vidrio marrón, polvoriento, con etiqueta descolorida que dice «Gotas oculares, Dr. J. Herranz, 1867». Junto al frasco hay una tarjeta explicativa. Frasco encontrado en las ruinas de San Isidro del Silencio. Pertenecía al médico del pueblo, el doctor Joaquín Herranz, quien murió en circunstancias misteriosas junto a la mayoría de los habitantes en febrero de 1868. Según testimonios escritos, estas gotas fueron usadas para mantener húmedos los ojos de una niña que sufrió parálisis de párpados tras caída traumática. La niña, Inés Serrano, 8 años, murió la misma noche que el resto del pueblo. Su caso médico nunca fue explicado satisfactoriamente. La mayoría de los visitantes del museo pasan junto a la vitrina sin prestarle atención. Es solo un frasco viejo, después de todo, nada especial, pero a veces, muy raramente, alguien se detiene frente a él, lo mira y jura que por un segundo, solo un segundo, puede ver un reflejo en el vidrio del frasco que no debería estar ahí. El reflejo de una niña, con ojos muy abiertos, mirando, siempre mirando. Porque aunque Inés Serrano cerró sus ojos en 1868, algunos dicen que nunca dejó de ver, que todavía observa, esperando que alguien cuente su historia, que alguien recuerde, que los muertos nunca sean olvidados otra vez. Y si alguna noche, en algún pueblo pequeño, en algún lugar oscuro, encuentras que no puedes cerrar los ojos, si sientes que algo te obliga a mirar, a ver cosas que otros no ven, recuerda la historia de Inés y pregúntate, ¿qué secretos está enterrando tu pueblo? ¿Qué muertos están esperando su turno? Porque eventualmente, siempre,
Eventualmente, los ojos se cierran y cuando lo hagan, los muertos caminan.